quisiera compartir con ustedes tres expresiones, o más bien, perdón, tres versículos en el Nuevo Testamento donde encontramos al Señor Jesucristo descrito como el mismo. Este, este pronombre particular, el mismo, que enfatiza el carácter de la persona a la cual se está presentando. Vamos a leer la primera referencia en Hebreos capítulo 9, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 9, para llevar un poco el contexto. Recuerden que al principio de este capítulo el apóstol está hablando acerca de los muebles del tabernáculo presentados especialmente en conexión con el día de la expiación. Y cuando llega al versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de las cosas celestiales se está refiriendo, por supuesto, a los muebles del tabernáculo, que eran representación de cosas celestiales, y la purificación, por supuesto, se refiere a lo que ocurría en el día de la expiación. Entre otras cosas, había que hacer expiación también por lo que estaba dentro del tabernáculo, pero dice, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Noten que en el versículo 24 se utiliza el título Cristo para referirse a la persona del Señor. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, el tabernáculo, que es figura del verdadero, que es el cielo. Pero entonces bajemos un momento, por favor, al versículo 26, perdón, versículo 26. Sí. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Noten aquí la expresión en la segunda parte del versículo 26, donde dice Cristo, o decimos Cristo porque ese es el pronombre, el título, perdón, que se utilizó en el versículo 24, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Quién se presentó una vez para siempre? Cristo. ¿Por cuál sacrificio? Por el sacrificio de sí mismo. Cristo mismo se presentó como el sacrificio para quitar de en medio el pecado. Tengan en mente esta expresión por un momento. Cristo mismo se presentó una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Vamos ahora entonces al Evangelio según Lucas. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas y allí vamos a leer en el capítulo 24, que como muchos de ustedes ya saben, habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. En el capítulo 24 tenemos los primeros versículos, el relato, de acuerdo con Lucas, acerca de esa mañana del primer día de la semana cuando el Señor resucitó. Pero a partir del versículo 13 tenemos el relato de lo que ocurrió en el camino a Emaús. Y muchos de ustedes recordarán que habían dos discípulos caminando de Jerusalén hacia Emaús y el Señor se acercó a ellos y ellos tuvieron una conversación. Después el Señor llega a su casa, pasaron muchas cosas interesantes. Hace poco estuve hablando con hermanos en otra parte sobre esta porción, pero aquí solamente quisiera resaltar lo que dice en el versículo 14 y versículo 15. En Lucas capítulo 24, versículos 14 y 15 dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Noten por favor esta expresión. Jesús mismo se acercó. Recuerdan que en Hebreos leíamos, Cristo mismo se presentó como el sacrificio. Aquí encontramos Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Cristo, Jesús. Ahora vamos a la última lectura que está en Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses,
en el capítulo 4, y al escuchar ustedes quizás capítulo 4, muchos se imaginan ya dónde voy a leer. Capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya se habrán dado cuenta entonces que en el versículo 16 tenemos la expresión el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo mismo ofreció el sacrificio. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos y el Señor mismo descenderá del cielo. Esta es la lectura y sabemos que el Señor bendice siempre la exposición de su palabra. Hermano, estaba pensando en esa expresión, el mismo, porque es un pronombre que enfatiza el carácter de la persona que está ejecutando una acción. Si dijéramos, por ejemplo, el presidente habló por la radio esta mañana, gramaticalmente la oración estaría correcta. Pero si introdujéramos la palabra mismo, el presidente mismo habló esta mañana por la radio. La oración, por supuesto, todavía está correcta, pero la palabra mismo está enfatizando la importancia del carácter de la persona que está ejecutando la acción. En este caso, el presidente. ¿Qué es lo que quiere decir? Fue el presidente mismo que habló. No envió a un ministro, no envió, como en Australia, al primer ministro, no envió a un vocero oficial. No fue una grabación hecha anteriormente, sino que él mismo, en persona, hizo aquella declaración. Y cuando vemos esa pequeña palabra y entendemos el énfasis que se está tratando de hacer sobre la importancia del carácter de la persona que está ejecutando la acción, y vemos eso a la luz de lo que tenemos aquí en la palabra de Dios, podemos tomar algunas lecciones muy importantes y muy significativas para nosotros los creyentes. Veamos la primera lectura, allí en Hebreos capítulo 9, por un momento otra vez, por favor. Hebreos, como ustedes sabrán, está lleno de la grandeza del Señor Jesucristo. Y se dice en Hebreos que el Señor es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, más grande que Josué, más grande que Abraham, más grande que Moisés. Cristo es superior a todos. Y cuando decimos que Cristo es superior, no estamos diciendo que es mejor. Porque si decimos que Cristo es mejor, estamos simplemente comparándolo con otro. Cristo es incomparable. La superioridad, la majestad de la persona del Señor Jesucristo es algo que no tiene punto de comparación en todo el universo, como dice Colosenses, para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces, en Hebreos, que describe la grandeza, la magnificencia de la persona de Cristo, llega al capítulo 9, está hablando acerca del tabernáculo, el día de la expiación de Levítico 16, sobre todo, está por delante. Y cuando llega entonces al final del capítulo, está diciendo, Cristo mismo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermano, detengámonos a pensar aquí. Cristo es un título mesiánico. No es coincidencia que dice Cristo mismo y no dice Jesús mismo o el Señor mismo. Ya habrán dado cuenta entonces que en Hebreos el énfasis es Cristo mismo. En Lucas es Jesús mismo. Y en Tesalonicenses es el Señor mismo. Y cada uno tiene su importancia. El contexto aquí entonces en Hebreos capítulo 9 es la muerte del Señor Jesucristo, su sacrificio. El sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo
Y por cierto, saben que entraba varias veces, no una sola vez. Era un solo día, pero tenía que entrar y salir varias veces. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en ese día tan especial, tenía que entrar con la sangre de un sacrificio. Pero aquí nos está diciendo, Cristo mismo se presentó por el sacrificio de sí mismo. Abraham tenía que presentar el sacrificio de otra víctima. El sumo sacerdote Aarón en el lugar santísimo tenía que sacrificar en el altar. En cada caso que hay un ofrendante de un sacrificio, la importancia es que había que buscar otra víctima para que muriera en sustitución del que estaba presentando el sacrificio. Pero aquí Cristo se presentó, no fue uno de los discípulos el que murió, no fue un hombre, no fue una mujer, fue el Señor Cristo mismo, el cual se presentó por nosotros. Cristo, como ustedes saben, es un título mesiánico que significa el ungido y nos hace pensar en los personajes del Antiguo Testamento que eran ungidos con aceite al principio de su ministerio. Y como habrán escuchado ustedes muchas veces, quizás, ¿quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Reyes, sacerdotes y profetas. Cuando pensamos en David, por ejemplo, el rey David, él era rey y era profeta en el sentido de que él trajo palabra de Dios cuando escribió los salmos. Pensamos en el Salmo 22, Salmo 69, que proféticamente hablaban de los sufrimientos de Cristo. David era rey y profeta. Pensamos en Melquisedec. Dice que era rey y también dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Pero solamente Cristo cumple los tres oficios en su persona. Él es el Rey de Reyes. Él es el gran sumo sacerdote y él es el profeta que iba de presentarse al pueblo para hablar de una vez y para siempre la palabra del Señor. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Entonces, Cristo mismo, el Rey de Reyes, el gran profeta, el gran sumo sacerdote. Hay un himno, está en el himnario en español, que es el mismo que usan ustedes allá en Chile, que dice, alabanza demos al Redentor nuestro. Y una de las estrofas dice, el profeta, gran sacerdote y rey. Se habrán dado cuenta que esas tres expresiones están enfatizando la perfecta, el perfecto carácter mesiánico del Señor. Hermano, ¿qué es lo que estoy tratando de enfatizar acá? El sacrificio de sí mismo es un gran recordatorio para nosotros de la persona majestuosa, grandiosa, que se presentó en el altar de la cruz para quitar el pecado, como dice acá, para quitar de en medio el pecado. Una de las cosas más difíciles para muchos de nosotros en estos días de restricciones, imagino que es igual que ya en Chile, igual que aquí en Australia y en muchas otras partes del mundo, es que no nos podemos congregar libremente otra vez para recordar al Señor en el partimiento del pan. Y yo quisiera, hermano, que para todos nosotros sea una gran lección. Cuando podamos volvernos a reunir otra vez, dar al Señor en la cena del Señor y estemos allí sentados, podamos volver con un sentimiento fresco de aprecio por la persona que murió en la cruz por nosotros, Cristo mismo. Y si hay alguien que necesita ser restaurado al Señor, si hay alguien que no es salvo y no ha creído en Cristo todavía, si hay algún creyente que todavía no ha sido bautizado y añadido a la comunión de la asamblea local, quisiéramos que estas palabras toquen su corazón. Cristo mismo ofreció ese sacrificio, el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esa expresión, quitar en medio del pecado, habla de la victoria completa del Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Cristo mismo, el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, la expresión Cristo
nos recuerda su carácter mesiánico y en el contexto de Hebreos capítulo 9 nos recuerda de su muerte en la cruz. Pasamos al pasaje de Lucas, entonces, en el capítulo 24, el relato del camino a Emaús. Este pasaje para mí es también muy hermoso, muy especial, porque encontramos a dos discípulos en el día de la resurrección que iban caminando de regreso a su aldea en Emaús. Dicen que aproximadamente 12 kilómetros, según los que calculan las distancias bíblicas. Dicen que eso sería entre 3 y 4 horas de camino. Y estos dos discípulos iban conversando entre sí. Y el Señor, cuando habla con ellos la primera vez, le pregunta, ¿por qué estáis tristes? Estaban tristes, tenían congoja. El Señor había muerto. Habían escuchado que algunos le habían visto a él resucitado, pero ellos no le habían visto todavía personalmente. Su corazón estaba lleno de tristeza. Y el Evangelio de Lucas nos dice, Jesús mismo se acercó. ¿Por qué es tan hermosa esta expresión? No dice Cristo mismo, dice Jesús mismo. Como sabemos, Jesús es un nombre humano. Y al decir Jesús mismo se acercó, está enfatizando la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. El que se acercó a ellos, Jesús mismo, era uno que como perfecto hombre en la tierra había conocido todo lo que era sufrir como un ser humano. Cuando leemos de la persona del Señor Jesús como el perfecto hombre que estuvo en la tierra, somos recordados acerca de que él tuvo hambre, él tuvo sed, estuvo cansado y tuvo que sentarse a descansar en un momento junto al camino, junto a un pozo. Y no solamente sus sufrimientos naturales como ser humano, sino que además él supo lo que era ser despreciado sin razón alguna. Supo lo que era ser malentendido. Supo lo que era ser abandonado por sus amigos más cercanos y supo lo que eran los sufrimientos físicos y morales de la cruz. Jesús mismo. Y enfatizo esto, hermanas y hermanos, porque yo sé que muchas veces nos sentimos tristes y muchas veces podemos estar llenos de temores, de dudas, de frustraciones por cualquier circunstancia, incluyendo lo que nos está pasando ahora. Muchos hermanos en otras partes han perdido su empleo a causa de las restricciones económicas, de las restricciones que están afectando la economía de muchos países. Hay hermanos que tienen temores del futuro y quizás algunos mismos de ustedes que están escuchando también tendrán preocupación por lo que pueda pasar el día de mañana y como seres humanos, muy legítimamente nos da tristeza, no podemos afligir. Hermana, mire lo que dice este pasaje. Jesús mismo se acercó. Él no envió a un ángel, como cuando hablábamos de la cruz, para que lo fortaleciera. No envió a otro de los discípulos. Fue Jesús mismo en persona, el perfecto hombre, que conocía todo lo que eran los sufrimientos naturales de un ser humano, pero sin pecado, como leemos en la palabra de Dios, fue el que se acercó. Y no solamente se acercó, que de por sí es precioso, estaba cerca de ellos, dice, y caminó con ellos. Hermano, es el Señor Jesús mismo, el perfecto hombre, que no solamente se acerca a nosotros cuando sentimos esta tristeza, sino que además Él camina con nosotros. Él anda con nosotros, recorre la senda de esta vida con nosotros. Porque como dijo el mismo David, aunque ande, aunque camine en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús mismo. Como tenemos otro himno precioso en español, y eso es algo que yo extraño mucho, cantar tantos himnos preciosos en español. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi refugio, mi amigo siempre fiel, y si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Jesús mismo
se acercó y caminó con ellos. Pero la hora va pasando, la última lectura que hicimos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ustedes se habrán... Y ahora en el Primera de Tesalonicenses, ¿qué viene después? Su venida por su iglesia, por su pueblo. Por el sacrificio de Cristo mismo, Él quitó de en medio el pecado. Se enfatiza su carácter mesiánico, la persona que murió y que dio el sacrificio. En su resurrección, perfecta humanidad y su habilidad de poder simpatizar con nosotros en todos nuestros sufrimientos, porque Él se hizo hombre. Pero en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, tenemos entonces algo aún más hermoso para mí. Cuando Pablo está hablando a los creyentes en Tesalónica y les está diciendo, hermanos, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Algunos dudaban acerca de qué pasaría con los que habían muerto, los creyentes que habían muerto antes de la venida del Señor, si ellos no iban a estar presentes para el arrebatamiento de Cristo, si ya habían muerto, si ellos habían perdido eso. Y el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, hace una declaración maravillosa acá en el versículo 16, hablando acerca del Señor, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. No es Cristo mismo, no se enfatiza aquí su carácter mesiánico, no es Jesús mismo enfatizando su humanidad, pero dice el Señor mismo, enfatizando su supremacía por encima de todo. El Señor. En español, nosotros utilizamos la palabra Señor en diferentes contextos. Podemos decir el señor Richard, el señor David, el señor, se puede utilizar como símbolo de respeto para un hombre, pero en este caso no está hablando de el Señor en ese sentido, está hablando acerca de su carácter como el amo, como el dueño absoluto. La palabra que se utiliza aquí, como muchos de ustedes sabrán, es la misma palabra que se utilizaba para referirse al emperador, el curios, el dueño absoluto de todo, la persona con la mayor autoridad, que sencillamente no había nada por encima de su cabeza, la persona que tenía el control absoluto, el Señor. Y por eso, para un creyente decir Jesús es el Señor, era una tremenda declaración porque en aquella época los romanos y todas las provincias subyugadas por ellos tenían que decir César es el Señor, el emperador. Pero que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, significa reconocerle a Él, no solo de labios, sino de hecho en tu vida, que Él es el que tiene el control, el dueño, el amo poderoso, que sencillamente la vastidad de todo el universo no alcanza para poder contener su gloria. Como dijo Salomón en la dedicación del templo, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Y cuando leemos esa porción aquí en Tesalonicenses, el Señor mismo descenderá del cielo. El dueño del universo, el amo que tiene todo en control absoluto, aquel que con su palabra dio origen a todo, el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Y cuál será el resultado? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos seremos arrebatados. Hermanas y hermanos, nosotros no esperamos soluciones de parte de líderes humanos. La Biblia nos manda a orar por todos los que están en eminencia y tenemos que hacerlo. Y lo hacemos con gusto, con obediencia al Señor. Pero recuerden que nosotros no estamos esperando
ayuda de un presidente, primer ministro, rey, que es una persona que respetamos, aceptamos la autoridad dada bíblicamente para ellos, pero que tarde o temprano va a terminar su esfera de dominio. Tienen un dominio limitado espacialmente y temporalmente. Nosotros esperamos al Señor mismo. Él va a descender del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivamos seremos transformados para estar para siempre con Él. Un hermano aquí en Australia, dando un ministerio sobre la venida del Señor, dijo unas palabras que se me quedaron grabadas mucho. Él decía, hoy en día en el mundo, y eso lo dijo hace tiempo, antes que pasara todo esto el coronavirus, imagínense ahora. Decía, las personas en el mundo piensan acerca del futuro y se llenan de preocupación. Piensan en el futuro económico, en el futuro social, el futuro moral, y se llenan de preocupación y de angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Pero los creyentes en Cristo somos las únicas personas en el mundo que podemos pensar en el futuro y sonreír. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pensando en el futuro aquí en la tierra. Nosotros estamos esperando este futuro y así estaremos para siempre con Él. Eso no trae una sonrisa a sus labios, hermana y hermano. Estar para siempre con Él, con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Quién va a hacer todo esto? El Señor mismo. Termino citando las palabras de otro himno hermoso, como ustedes se dan cuenta, extraño mucho mis himnos en español, que dice, Él mismo volverá, pues su palabra es fiel. Él mismo volverá. Cristo, por el sacrificio de sí mismo, quitó en medio del pecado en su muerte. Jesús mismo en su resurrección se acercó y caminó con los discípulos que estaban tristes y todavía lo hace. Pero estamos esperando un día cuando el Señor mismo descenderá del cielo. En su carácter supremo, los muertos en Él resucitarán y nosotros seremos transformados para estar para siempre con Él. Que el Señor bendiga su palabra.